Las artes marciales crean conciencia y cuando uno es consciente no puede sino caminar hacia el amor. Así. Todos los seres vivos tienden a la luz en las formas más groseras y en las más sutiles. La polilla tiende a la vela, la lagartija al sol. Entonces cuando uno toma conciencia de la luz y de la oscuridad, uno siempre tiende a la luz. Y lo que genera más luz para nosotros es el amor. Caminar hacia el amor es la única posibilidad que te queda como artista marcial. Si tú caminas a la oscuridad es que estás haciendo otra cosa. Tú eres el camino que se camina. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. Yo no puedo ofrecer amor si yo primero no cultivo el amor en mí mismo. No de cambiar el mundo, sino que tu aporte como ser humano es cambiarte a ti mismo. Sin respeto no hay disciplina y sin disciplina no hay amor. Entonces uno en un dojo trata a la persona que tiene menos grado como si fuera tu hermano menor. Y a su vez, siempre va a haber alguien que tenga más grado que tú. Entonces la pregunta es, ¿cómo tratas tú al hermano menor de tu familia? Todas las partes tenemos como misión tratar a nuestro semejante como si fuera o nuestro hermano menor o nuestro hermano mayor. Esa relación funciona bien cuando hay respeto. Da lo mismo raza, color, edad, profesión. O sea, ¿cómo voy a tratar en menos a alguien por prejuicio? Le tocó un rango inferior a mí en la vida, así como, ¿cómo puedes pensar tú así? Todos se merecen respeto. Y si nosotros podemos enseñar respeto, el respeto que se tiene en un dojo, y trasladarlo al gran dojo que es la vida, estaríamos dando un paso muy fuerte. La construcción del amor es igual que la disciplina en el dojo. Todos los días, a cada momento. Todos los maestros de artes marciales dan directrices, dicen, mira, el camino es por acá. Usted tiene que seguirlo bajo estas reglas hasta que usted encuentre lo que usted tenga que encontrar. Un maestro tampoco te puede decir lo que tienes que encontrar, porque un maestro, por más maestro que sea, vive fuera tuyo. La misión es de uno. Y las artes marciales lo que te dan es un propósito, te da objetivo para que se encienda esa cosa que tienes dentro. Esa pequeña llama que finalmente puede ser una gran hoguera donde todos puedan calentarse. Las artes marciales son una manera de forjar el espíritu. El cuerpo es como un crisol, la olla donde se funden los metales nobles. Para las artes marciales el cuerpo es el crisol y el entrenamiento es ese fuelle que uno le da para encender la llama y calentar. En este crisol, el material más noble que uno tiene que es su espíritu. ¿Y qué es lo que hace el crisol? En el crisol, a través de la temperatura se funde el material y se separa lo que es la impureza y queda finalmente este material que es sobre el cual tú finalmente tienes que trabajar, que es tu espíritu. A uno lo encasillan y le dicen, no, si tú no estudias, no vas a la universidad, si no haces esto, si no haces lo otro, empiezas a darte cuenta que las herramientas están dentro tuyo y que a través de ese camino tú puedes andar por la vida perfectamente bien. Confianza en la existencia. El dojo me ha proveído siempre de todo. Y el dojo es el mundo en el fondo. El mundo provee. Uno tiene que salir a tomar con confianza también y a dar con confianza. Como herramienta de cambio personal es total. La buena disciplina del dojo te da claridad, te da confianza, salud. A Camín, el maestro de la escuela, decía que solo un hombre sano, hombre o mujer, es útil a sí mismo y a los demás. Un hombre enfermo es una carga para sí mismo y para los demás. En la medida que tú cultivas una buena salud, eres útil para ti mismo y para los demás. En la medida que tú respetas a tu familia, inmediatamente afecta a tu entorno. Generar un ambiente armonioso también es una tremenda herramienta. Cuando tú pasas dejando un buen aroma, es muy sutil, pero está. Si un artista marcial ha trabajado bien y es una persona armónica, siempre va a afectar el entorno. Mi meta personal, el día que cierre los ojos, estar metido en mi disciplina. Y dejar algo, dejar a mis hijos educados, dejar gente que recogió algo. Uno no puede pretender que todo el mundo siga el camino del karate, pero es como tener un pozo en el desierto. El caminante que pase puede estar un par de días, una semana, un año, 3, 5. Cuando está su sed saciada, pueda seguir su camino tranquilo. Eso. Me gustaría que el dojo sea un oasis en el camino, que sea un punto donde puedas encontrar un poco de agua, un refugio y algo de conocimiento para seguir caminando, en lo que sea que elijas. ¿Te acuerdas lo que hablábamos del rayo de luz? Somos una mota en un rayo de luz. Este es el camino que nos tocó. Respetando todos los otros rayos de luz y todas las otras motas del universo, el rayo que me tocó fue una disciplina de artes marciales. Y agradezco todos los días que me topé con ella y ¿qué más te puedo decir? Tribu. Somos tribu.
Compartir aquellos días con el sensei me llevó a pensar que en realidad todo es un camino. Karate, yoga, danza, plantar verduras o incluso pescar. Caminos hay muchos, lo importante es caminarlos siendo conscientes de por qué estoy ahí, hacia dónde quiero que me lleven y si siento que ya lo transité lo suficiente, no dudar en cambiar a otro. A lo largo de mi vida he probado muchos caminos. Algunos me gustaron más y otros me gustaron menos, pero todos ellos me llevaron al de dar la vuelta al mundo en modo documentando tribus. Así que, como decía el sensei, mucho amor para el camino y que ojalá encuentres lo que tengas que encontrar.